es la propuesta de pronunciamiento ante la Cámara número 76, instando al Gobierno de España a paralizar de forma inmediata la anunciada reforma de las pensiones y o establecer un proceso de negociación con las fuerzas políticas y agentes económicos y sociales, orientado a alcanzar de forma consensuada un acuerdo que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones, su suficiencia económica y el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo registro de entrada fue el número 13.229. Por dicho grupo parlamentario y por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Bernal Carrión. Gracias, presidente. Buenos días o buenas tardes ya, señorías. El sábado 5 de noviembre del año 2011, dentro de pocos días se cumplirán 2 años, el diario ABC recogía en su portada un pronunciamiento del entonces candidato, señor Rajoy, que decía literalmente: meteré la tijera a todo menos a las pensiones, a la sanidad y a la educación. Mucho, señorías, hemos hablado desde entonces de sanidad, mucho hemos hablado de educación y hoy más. Estamos hablando también de educación y la gente en la calle está hablando de educación. Muchas y continuadas han sido las medidas adoptadas por el Gobierno del señor Rajoy, aplaudidas y apoyadas desde Extremadura por el Gobierno del señor Monago, que han hecho que en sanidad, en educación, la gran mentira, el fraude electoral, sean hoy visibles y patentes para todo el mundo. El 13 de diciembre de este año cayó el último bastión de ese solemne pronunciamiento del señor Rajoy. Ese día, el Gobierno de la Nación aprobaba el anteproyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social. Para que nos entendamos, aprobaba el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones en España. Y además, señorías, lo aprobaba unilateralmente, vulnerando un principio no escrito, pero siempre respetado desde el principio de la transición en España, de que las pensiones y su sistema son cuestión de Estado y deben ser negociadas y consensuadas. Hoy mi grupo parlamentario trae una propuesta de pronunciamiento para que desde Extremadura, y espero que todos desde Extremadura y todas, le digamos al Gobierno del señor Rajoy que pare esa reforma y se siente a negociar con las fuerzas políticas, la patronal y los sindicatos, es decir, que haga lo que no ha querido hacer hasta el día de hoy. Por cierto, unos sindicatos que hoy aquí han sido tachados de esos señores. Y además han sido tachados de esos señores por el presidente de la Junta, lo cual lamento especialmente, al que quiero recordarle que esos señores representan o están legitimados por más del 82% del voto de los trabajadores y trabajadoras de Extremadura, por tanto, con una mayor legitimación que cualquier partido político de los que nos sentamos en esta Cámara. Y yo exijo respeto a los representantes de organizaciones democráticas legitimadas por el 82%. Señoría, le recuerdo que vaya a la cuestión, por favor. Y queremos, señorías, que la reforma de las pensiones se pare, porque esta reforma supone una grave expropiación de los derechos económicos y sociales de más de 214.000 personas pensionistas existentes en Extremadura y de los más de 150.000 pensionistas que seremos pensionistas en los próximos años. Expropiación, señorías, que tiene rostro y número. La señora Báñez estimaba de forma optimista y utilizando el eufemismo que el Estado ahorraría con la reforma cerca de 33.000 millones de euros, 32.936 para ser más exactos. Es decir, que los pensionistas extremeños perderán más de 650 millones de euros en los próximos 9 años con esta reforma.
Argumenta el Gobierno que esta expropiación a los pensionistas lo hace para garantizar la estabilidad futura del sistema. Otra gran falacia, señorías, porque el auténtico soporte de esta reforma lo podemos encontrar en una posición ideológica de la derecha española que inicia con esta medida la senda de la privatización del sistema de pensiones, garantizando desde lo público tan solo unos mínimos asistenciales y derivando a los planes privados de pensiones la calidad de vida de nuestros pensionistas, eso sí, para aquel que pueda pagarlos y el que no, que se busque la vida. Miente la señora ministra y todo aquel que use el argumento de que hay que rebajar pensiones para garantizar su futuro. Miren, señorías, el futuro de las pensiones tan solo se garantiza con el dinamismo económico. Hace tan solo 5 o 6 años, con nuestra economía en auge, el sistema no solo estaba garantizado, sino que generaba beneficios año tras año hasta completar esos 67.000 millones de fondo de reserva que, como herencia recibida, encontró el señor Rajoy cuando llegó al poder y que desde hace 2 años ha empezado a dilapidar. Señorías, como en tantas otras cosas, la coartada de la crisis, o con la coartada de la crisis, el Partido Popular aprovecha la ocasión para meter la mano en el bolsillo de los españoles, expropiarles en sus derechos consolidados y futuros y entregar el resultado de ese expolio a unas minorías que ostentan el poder del capital nacional. No, señorías, no hay motivos económicos para este expolio. Hay única y exclusivamente motivos ideológicos, intereses que pretenden expoliar a la mayoría para enriquecer aún más a unos pocos privilegiados. La crisis pasará cuando a algunos les interese que pase, y en ese momento nuestro sistema de pensiones volverá nuevamente a dar proyecciones positivas y estables para los próximos 25 años. Y, sin embargo, en ese momento, la reforma del señor Rajoy habrá empobrecido a más de 17 millones de personas en España y a más de 360.000 personas en Extremadura. ¿Y hay alternativas? Claro que las hay. ¿Para qué piensan, señorías, que se creó el Fondo de Reserva? Precisamente para cubrir situaciones como las que estamos atravesando. Con los 67.000 millones de euros del Fondo de Reserva, el sistema de pensiones tiene garantizada su estabilidad en los próximos 9 años. Y digo yo, y creo que todos y todas estaremos de acuerdo, que en algún momento de esos 9 años, España y Extremadura habrán vuelto a la senda del crecimiento económico. Señorías, la reforma del sistema se quiere hacer mal, sin diálogo, sin negociación, sin consenso, por imposición. La reforma es injusta porque supone una expropiación de derechos ya adquiridos para cientos de miles de extremeños ya pensionistas o que lo serán en un futuro. La reforma es ideológica porque pretende expoliar a una mayoría para beneficiar a una minoría. Y la reforma es innecesaria porque el sistema de pensiones está estabilizado para momentos de normalidad económica y estabilizados también en estos momentos de crisis por el Fondo de Reserva. Por todo ello, señorías, para defender los intereses de esa mayoría de más de 360.000 extremeños y extremeñas, pensionistas actuales o futuros, por todo ello pido el apoyo para que desde Extremadura, de forma unánime, le digamos al señor Rajoy que paralice inmediatamente esta reforma ideológica, injusta e innecesaria. Muchas gracias. Gracias, señoría. ¿Algún grupo presentará una enmienda a esta propuesta de pronunciamiento? ¿Y algún grupo hará uso del turno en contra? Bien, pues continuamos con el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo
Parlamentario mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Precres. La señora Ávila Núñez tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. En el pleno del día 26 de septiembre, en una de mis intervenciones, comenté que los partidos políticos se presentan a unas elecciones ofreciendo a los ciudadanos un programa que llevarán a cabo si consiguen gobernar. Algunos, cuando ganan y gobiernan, se les olvida lo prometido y no cumplen con lo que anunciaron en la campaña electoral. Hemos comenzado prácticamente igual, señor Bernal. Creo que tenemos claro que el Gobierno del PP a nivel nacional y el señor Rajoy es un ejemplo de lo que estoy contando, porque está haciendo todo lo contrario de lo que dijo antes de ser presidente y ahora que es presidente del Gobierno, y a esto se le llama fraude electoral. Se presentó ofreciendo una bajada de impuestos y mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones y, al final, como he comentado, olvidan lo prometido, porque ahora el señor Rajoy ha subido impuestos y en septiembre nos presentó una reforma injusta de pensiones. Con la reforma de las pensiones, el Gobierno plantea ahorrar 33.000 millones en 9 años si la inflación es del 1%. Pero con la realidad de los últimos años me hace pensar que no será así y al final el ahorro, el recorte en las pensiones, rondará entre los 70.000 y los 100.000 millones. Este ahorro del Gobierno supondrá recortar en el poder adquisitivo de los pensionistas. Su ahorro, el ahorro del Gobierno, será el empobrecimiento de los pensionistas. La reforma plantea sustituir el actual sistema que iba ligado al IPC por una fórmula que vincula la subida de pensiones a los ingresos y gastos del sistema y, en concreto, a partir de 2014 ya se ha anunciado que subirán tan solo un 0,25%. Este tipo de reformas hace pensar que el Gobierno no conoce la realidad de la calle, la realidad en la que vivimos, una realidad que conocerían si preguntasen a los pensionistas, especialmente a los que menos cobran. En Extremadura, la mayoría de nuestros pensionistas no llegan a los 600 euros y tienen que hacer malabarismos porque llegan muy justos o no llegan a final de mes, porque, por un lado, pagan las facturas de su casa, la luz, el agua y el gas, como ejemplo, las cuales han incrementado por la subida de impuestos. Pagan también por medicamentos que antes no pagaban y, por otro lado, ayudan a sus hijos y a sus nietos. Intentan con su pensión cubrir las necesidades básicas de su familia. Y aunque sea duro decirlo, la realidad es que muchos pensionistas están rescatando a sus hijos y a sus nietos de una situación muy crítica. Y si ahora el Gobierno pone en peligro y hace perder ese poder adquisitivo a los pensionistas, yo pregunto, ¿al final quién rescatará a esos hijos y a esos nietos a los que ahora están ayudando? ¿Quién rescatará a esos familiares? Porque creo que ellos no van a poder, que los propios pensionistas no van a poder. No sería justo y no podemos permitir de nuevo que nuestros pensionistas sean los perjudicados. El Gobierno de la Nación debería reflexionar sobre el modelo de pensiones que quiere implantar, porque asfixiaría a los pensionistas y, en este momento, a sus familiares. Esta reforma tampoco va a ayudar a mover la economía y al consumo, porque si no hay dinero, no se gastará y no se consumirá. Voy a terminar, señor Bernal, diciéndole que vamos a apoyar esta propuesta de pronunciamiento porque consideramos que es importante que el Gobierno de España paralice esta reforma y dé marcha atrás a esta reforma. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, el señor Casco Ruiz tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a votar esta propuesta de pronunciamiento. Dicho esto, si hablamos de pensiones y de jubilación, ustedes, el Partido Popular, y ustedes, el Partido Socialista, son unos auténticos tahúres.
han incumplido sistemáticamente su programa electoral. Este que les habla, mi generación, la que me siga y la siguiente, gracias a ustedes, nos tenemos que jubilar a los 67 años, cambiándose una edad que venía existiendo en este país desde 1919, cuando las huelgas, el movimiento obrero conquistó ese derecho. Ustedes lo quitaron. Todos aquellos que han nacido en 1948 deben jubilarse a los 67 años. Perdón, tienen que jubilarse entre los 65 años y los 67. Y todos aquellos que hemos nacido a partir de 1960 ya nos jubilamos con 67 obligatoriamente. Aquellos que cumplan 65 años hoy, en esta época, 2013, ya se jubilan con 65 años y un mes. Y va creciendo paulatinamente. Y además, ya se aumenta nuestra cotización, tenemos que alcanzar los casi 40 años, los de mi generación, los de 1948, 35 años. Tenemos que hacer un cálculo de 16 años para saber cuánto dinero vamos a recibir. En mi caso, mi generación y la siguiente tendrán que calcular los 25 años. Es decir, aquí ha habido unas reformas de las pensiones hechas por el señor Zapatero, que ha continuado el señor Rajoy, brutales, absolutamente brutales, escandalosas. Por cierto, las dos, la del señor Rajoy y la del señor Zapatero, hechas sin consenso social y al margen de los trabajadores. Ustedes decían una cosa en su programa electoral, ustedes decían una cosa en su programa electoral, ustedes incumplieron su programa electoral, ustedes están incumpliendo su programa electoral. En materia de pensiones, lo que se ha hecho en este país es meterle la mano en el bolsillo a la gente más humilde para beneficiar a los que más tienen. Lo hizo el señor Zapatero y lo está haciendo el señor Rajoy. Porque ¿qué otra cosa es esa barbaridad de cambiar el cálculo de la subida de las pensiones para que no se adapte, en este caso, al índice de precios? Es decir, ustedes le suben un 0,25 a los pensionistas, pero al mismo tiempo los pensionistas tienen que hacer frente a la subida de la luz, a la subida del agua, a la subida del gas, a la subida del pan, a la subida de los tomates, a la subida de la leche, a la subida de todos los precios de consumo, incluso aquellos de primera necesidad. Y por lo tanto hay un desajuste tremendo. En conclusión, los pensionistas, gracias al Partido Socialista y gracias al Partido Popular, y lo decía el Banco de España en un informe del 2011, los pensionistas van a empezar a perder progresivamente y de media un 5% de sus pensiones. A partir de este momento, la entrada en vigor del señor Zapatero, de la reforma del señor Zapatero, entró en vigor hace unos meses y ustedes todavía más culminan esa terrible reforma añadiendo más recortes. Esa es la realidad que hay en este país. Yo espero, señor Bernal, que sea usted coherente con lo que ha dicho y desde luego enuncie un mea culpa de lo que usted ha hecho a mi generación y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y yo espero que el Partido Popular, de la misma forma, entone ese mea culpa y den marcha atrás a las políticas que están ustedes aplicando, porque les recuerdo que ustedes se opusieron en el Congreso de los Diputados a esa reforma del Partido Socialista, también Izquierda Unida, pero hoy la aplican a rajatabla y además añaden más recorte, por si no fuera suficiente. Izquierda Unida se opuso a aquella reforma del señor Zapatero y se opone a la reforma actual del señor Rajoy. Votamos en su momento en contra de la reforma del señor Zapatero y vamos a seguir votando en contra de la reforma del señor Rajoy.
y les pedimos a ustedes, los dos grandes partidos, que cumplan su programa electoral en materia de pensiones. No lo hicieron y no lo están haciendo. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra. Señoría, le ruego un poquito de silencio, ya nos queda poco. Señoría, por favor, le ruego un poquito de silencio. Como les decía, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Cantero Calvo por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora Presidente. Mire usted, este asunto, esta propuesta de pronunciamiento no debe llevar carga ideológica, pero permítame 40 segundos simplemente de surrealismo, pero surrealismo sucedido y que los ciudadanos deben conocerlo. No hace ni una semana quien viene aquí con esta propuesta ha estado informando, digo informar porque los mítines lo soportan todo, pero cuando se trata de informar y mucho más, yo particularmente entiendo que dentro de la sociedad hay dos sectores especialmente sensibles, cuáles son la infancia y cuáles nuestros mayores. Pues bien, en este caso concreto, en una reunión a la que se pretendía informar a nuestros mayores, a pensionistas y futuros pensionistas, de cuál iba a ser el futuro precisamente de esa percepción que el Partido Popular se la estaba cargando, han llegado a justificar que es que, como son fondos europeos, se lo está llevando la duquesa de Alba y por eso nuestros jubilados no van a llegar a cobrar un duro. Eso ahora, cuando vuelva a salir el señor proponente, es que su señoría venga y lo diga. Venga y diga que eso es incierto, que ya le aportaré yo las pruebas justificativas de eso es cierto. Esa es la justificación que se está haciendo aquí ahora con esta propuesta de pronunciamiento. Sí, señor Bernal, cuando quiera ya digo que se lo justificaré claramente. Pero es más, parece mentira que usted lo diga cuando ustedes han tenido unas responsabilidades de gobierno y que ustedes saben que esto perfectamente no es un problema coyuntural, es un problema estructural. De hecho, fíjense que el Pacto de Toledo estamos hablando de hace ya casi 20 años, de tal forma que si queremos darle una solución será una cuestión estructural y no nos tenemos que ir al año 19, como dice el señor Casco, que también ya le vale, sino tendremos que poner el énfasis efectivamente en lo que es la clave del asunto, que es el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema. Por cierto, un sistema que ustedes del PSOE se cargaron en 2 ocasiones y en 2 ocasiones lo llevaron a déficit. Pero de cualquier forma, lo que sí tenemos claro es que cualquier modificación que se haga del sistema ha de regirse con un periodo mínimo de 10 años. En este caso concreto, esa norma de la que ustedes están diciendo que se está irrogando el Partido Popular, precisamente en defensa y en derecho de nuestros pensionistas, se hace a vista de 30 años. Pero estamos hablando de un anteproyecto. Si se está hablando con todos los sectores para llegar a acuerdos, se está hablando hasta con ustedes. Otra cosa es que ustedes no hagan nada y la inacción sea la que les esté motivando a generar iniciativas como esta. Pero eso, señor Bernal, ya me lo contestará aquí. Mire usted, lo que yo desde luego le puedo decir es que el Partido Popular ni va a estar de brazos cruzados y aunque ustedes en la desidia entiendan y le digan a los pensionistas que por culpa del Partido Popular van a dejar de cobrar las pensiones, mentira como lo acaba de decir usted ahora, eso le garantizo que el tiempo les pondrá en su lugar. De hecho, tengan por cuenta y díganselo también a los ciudadanos que en el año 2022, esto es una referencia porque me parece que cuestiones objetivas se tienen que poner encima de la mesa, en el año 2022, si no hacemos nada, de cada 10 personas, de cada 10 afiliados, 6 serán inactivos. Ya me contará usted que si nos quedamos parados, si nos quedamos quietos, como ha hecho el Gobierno de Zapatero, tenga por cuenta que dentro de 8 años no tendremos ni pensiones nosotros, ni tendrán pensiones nuestros hijos. Eso se lo garantizo. Pero no, el Partido Popular lo que ha hecho ha sido todo lo contrario. Lo que está planteando es que no hay que derrochar y que aquellas actitudes que ustedes no quieren contar que se hizo por parte del Partido Popular, como por ejemplo, usted ha hablado ahora mismo de lo que es el Fondo de Reserva. Dígale a los extremeños, dígale a los españoles lo que es el Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva no es más que una articulación, un sistema de seguridad que creó el presidente Aznar precisamente a eso que lo llamamos vulgarmente la hucha de las pensiones. Y se creó precisamente para proteger a esos pensionistas de las malas gestiones como la que hizo el señor Zapatero. Es más,
Un dato simplemente para que usted se haga una idea de lo que estoy hablando y los que nos están escuchando. La base principal de la formulación de ese fondo de pensiones, de esa hucha de pensiones, era que los excedentes del sistema se introdujesen en esa hucha. Mire usted, durante los años 2008 y 2009, en España ha habido unos excedentes que superaban los 14.400 millones de euros. ¿Sabe lo que hizo el señor Zapatero con esos 14.400 millones de euros en vez de meterlos en la hucha para esos jubilados con los que usted estuvo hablando el otro día? Aeropuerto fantasma, planes E. Esa es la vergüenza y la realidad del Partido Socialista. Así que no cuente mentiras a los españoles. Y yo le digo una cosa, que los pensionistas no se preocupen para nada. Tienen dos alternativas, señores del Partido Socialista. O dejan de crear alarma, o los ciudadanos le pasarán... Terminando. Voy terminando, señora presidenta. O los ciudadanos le pasarán cuentas, o continúan generando alarma, pero yo le digo que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar. Por una sencilla razón, porque les adelanto que si tenían dudas de que el PP protege y protegerá siempre a quienes más derecho legítimo tienen ganado en esta sociedad, que son nuestros mayores. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra el debate el autor de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, el señor Bernal Carrión, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Señora Ávila, lleva toda la razón. Toda la razón. El recorte es mayor del que se está anunciando. Se está hablando de 33.000 millones de recorte, con una hipótesis que no se cree nadie, ni el propio Gobierno lo ha escrito ya para el año que viene. La hipótesis es subida del IPC en el año 2014 de un 1%, cuando el propio Gobierno contempla un 1,5% ya de previsiones del IPC. El dato real, señora Ávila, es que en los próximos 9 años, a nivel nacional, las pensiones no se van a recortar en 33.000 millones, se van a recortar en 49.000 millones, igual que en Extremadura no se van a recortar en 650 millones de euros, sino en 1.000 millones de euros. Señor Casco, a ver, en esa costumbre que tienen ustedes de ponerle una vela a Dios y otra al diablo, haciendo funambulismo, el día menos pensado se caen por los dos lados del alambre. El día menos pensado se caen por los dos lados del alambre. No lleva razón, señor Casco. Una inexactitud que ha cometido. La reforma del año 2011 fue pactada y acordada con las organizaciones sindicales y la Organización Empresarial Española, la COE y CEPIME. Y si no, consulte hemerotecas. En segundo lugar, señor Casco, mire, en segundo lugar, señor Casco, habla de que el señor Rajoy lo que hace es darle continuidad a la reforma del señor Zapatero. Pues no, ya me gustaría a mí que le diera continuidad a aquello que se hizo en el año 2011. Mire, en el año 2011, les repito, con acuerdo de patronal y sindicatos, es verdad que se transigió ante las exigencias de Bruselas y de la señora Merkel, es verdad, pero oiga, sin entregar a los pensionistas españoles con armas y bagaje, cosa que hoy está haciendo el Gobierno del Partido Popular. Es verdad que se ampliaba la edad de jubilación de 65 a 67. Es verdad que se ampliaba el periodo de cálculo de 15 a 25 años. Pero, oiga, también es verdad que se daban nuevos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, a los becarios, que hoy el Partido Popular le retira nuevamente ese derecho de cotización. O también se reconocía en aquella época el derecho a que las mujeres pudieran dar por cotizados 9 meses por cada hijo, que ya veremos cuánto dura, señor Casco. Se cedió, pero no se entregó, con armas y bagajes, a la exigencia de introducir la expectativa de vida, que ya lo pedía Bruselas y la señora Merkel en aquella época, y al mantenimiento del poder adquisitivo, que también lo pedía la señora Merkel en aquella época. Ahí dijimos que no, y por eso logramos un acuerdo económico y social en Extremadura con las pensiones.
Y en aquel momento, como usted se ha encargado de recordar, el Partido Popular estaba en contra. ¿Y saben ustedes por qué, señorías? Porque decía el Partido Popular que el acuerdo de pensiones recortaba pensiones y derechos. Ver para creer, señorías. Y miren, señor Cantero, sinceramente, de verdad, no sé de qué me habla. De la duquesa de Alba, ni del duque de Osuna, ni de ningún aristócrata español. No tengo ni idea de lo que me está hablando. Sí le digo una cosa. Quien le diga a los pensionistas que ustedes les van a quitar las pensiones, eso no es cierto. Pero quien le diga a los pensionistas que con la reforma del Partido Popular se va a pegar un bocado, un recorte muy sustancial, no menor del 20% en los próximos años, a las pensiones en España, que el año que viene los pensionistas extremeños van a perder 114 euros de media por esa reforma, quien le diga eso a los pensionistas está diciendo una verdad como un templo. Mantenimiento y sostenibilidad del sistema, señor Cantero. Claro que nos preocupa el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema, entre otras cosas porque nunca olvide, señor Cantero, que esta parte de la bancada de esta Cámara habla y representa bastante más que lo que representa ese otro ala a aquellas personas que necesitan el sistema público de pensiones para poder seguir sobreviviendo. No pueden pagarse un plan privado de pensiones y por eso queremos la sostenibilidad del sistema, pero no a costa de quitarle 33.000 millones de euros a los pensionistas españoles y en la misma semana, señor Cantero, voy terminando, señor presidente, y en la misma semana que se le dice a los pensionistas españoles les quitamos 33.000 millones, se reconoce que los 37.000 millones que se le dieron a la banca no se van a recuperar. Así no se hacen las cosas, señor Cantero. Y por último, el fondo de reserva, señor Cantero. Claro que sabemos lo que es el fondo de reserva. ¿Cómo no lo vamos a saber? Si en el año 96 pactamos con ustedes, los dos sindicatos, la patronal y las fuerzas políticas, la creación del fondo de reserva, no se lo apunte al señor Aznar, fue un activo común de todos los españoles representados por partidos políticos, Pacto de Toledo y esas organizaciones sindicales a las que esta mañana le ha faltado el respeto aquí el señor presidente de la Junta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal. Señorías, agotado el debate de la presente propuesta de pronunciamiento, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 32, votos en contra 32, abstenciones ninguna. Sumado el voto delegado de la señora Gil Rosiña, 33 votos a favor, 32 votos en contra. Por tanto, se aprueba la propuesta de pronunciamiento. El sexto y último punto del orden del día, señorías, está formado o conformado por 3 preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno. La primera de ellas es la número 241, formulada por el señor Casco Ruiz, que tiene desde su escaño la palabra. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre del presente año, recientemente publicada hace unas horas? Muchas gracias, señor Casco. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra la señora vicepresidenta. Presidente. Señor Casco, siempre desde la prudencia, la valoración que hace el Gobierno de los datos de la encuesta de población activa correspondientes al último trimestre es positiva porque baja el paro. Baja el paro en 1.300 personas con relación al trimestre anterior, un 0,78%. Es positiva también porque crece la cifra de ocupados, crece en 4.300 personas
un 1,26% más, y es positiva también, señoría, porque aumenta la población activa en 2.900 personas, y este dato es muy importante. Nuestra tasa de población activa alcanza con este dato la cifra más alta de su historia, hasta llegar a los 512.000 personas. Indudablemente son datos positivos que nos permiten mirar el futuro con esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Casco, tiene la palabra. Señora vicepresidenta, a nosotros nos gustaría, se lo digo sinceramente, que estos datos no fueran coyunturales, que todos los meses se pudiera anunciar una bajada en el desempleo. Seríamos una fuerza política que nos alegraríamos sinceramente, aunque fuera en beneficio electoral suyo. Nos alegraríamos porque eso supondría que se estaría resolviendo el grave problema del paro para 170.000 extremeños que hoy no tienen garantizada una vida digna porque no tienen un puesto de trabajo digno, que es lo que exige además la Constitución española. Somos pesimistas, no obstante, pensamos que tal vez estemos ante algo meramente coyuntural, que en Extremadura no hay un tejido industrial y un tejido laboral fuerte para garantizar unas bajadas sostenidas y continuas del desempleo. No obstante, en esta visión pesimista esperamos sinceramente poder equivocarnos. Nos gustaría poder equivocarnos. Quisiéramos que todos los meses, todos los trimestres, con las encuestas de la EPA, se pudiera publicar bajadas importantes del desempleo. 170.300 parados en este momento, señora vicepresidenta, 171.600 parados en el anterior trimestre. Por lo tanto, una subida del empleo de 1.300 personas. Para nosotros claramente insuficiente. Ustedes se encontraron en el Gobierno con 120.000 parados. ¿Se cumplirá su promesa electoral de creación de empleo en el momento en el que bajemos a 119.000 parados? A partir de ese momento podrán decir que ustedes han cumplido una promesa electoral. Mientras eso no se produzca, no se estará cumpliendo esa promesa electoral, ni ustedes ni el Gobierno de España en lo que a ellos les afecta. Si hay un dato que a nosotros nos preocupa, por ejemplo, en relación con la encuesta a nivel nacional, no conozco sinceramente los datos de Extremadura porque no se han publicado, pero en España ha habido 72.000 parados menos y, sin embargo, solo se han creado 39.000 puestos de trabajo. Eso significa que una parte importante de la bajada del desempleo que se produce no es por creación de puestos de trabajo, sino por emigración de personas o, sinceramente, gente que abandona el INEM porque considera que no hay posibilidades de encontrar solución ahí. Termino. Nosotros nos alegramos de esa bajada del desempleo que se ha producido en Extremadura. Esperamos poder equivocarnos en nuestra visión pesimista, que no sea algo meramente estacional, y le demandamos a su Gobierno políticas activas para crear empleo, para que consigamos finalizar esta legislatura con menos parados del que ustedes se encontraron en el año 2011 cuando accedieron al Gobierno. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Sí, señor Casco, voy a intentar tranquilizarle con relación a ese último aspecto que destaca de los datos que nos dice la EPA o que nos revela la EPA a nivel nacional, porque le he contestado en la primera parte de mi intervención. En Extremadura baja el desempleo en 1.300 personas y crece el número de ocupados en 4.300. Se da el efecto inverso y, además, aumenta la población activa. Por lo tanto, son elementos positivos que nos permiten ver, porque además se reiteran en 2 trimestres y nos permiten, si enfocamos bien esta mirada no solo sobre un trimestre, sino sobre el interanual, el conjunto del año, el tener una percepción bastante nítida
sobre un posible cambio de tendencia, tanto en lo que tiene que ver con la tasa de paro como en lo que tiene que ver con la afiliación a la Seguridad Social. Y le doy algún dato más. Llevamos 2 trimestres consecutivos de bajada del paro. Acumulamos un descenso en estos 2 trimestres de 11.300 personas. Es la mayor rebaja desde que comenzó la crisis, desde 2007. En términos interanuales, registramos una subida del paro del 2%. Es el mayor porcentaje en términos interanuales desde 2007, el menor porcentaje de subida desde 2007, dato tremendamente positivo en el interanual. La tasa de paro juvenil desciende en 2,5 puntos, también un dato tremendamente positivo. Y lo importante, la ocupación, una subida de 4.300 personas, un 1,26, muy por encima de la media nacional, que es ese dato que usted destaca, el 0,24. También es el tercer mejor trimestre desde que comenzó la crisis aquí en Extremadura. Y reitero porque es importantísimo. Récord en población activa. Nuestra tasa de actividad se sitúa en el 56,6% de la población en edad laboral. La tasa de actividad más alta de nuestra historia. A 3 puntos escasos de la media nacional, una distancia nunca vista. Hemos visto distancias de hasta 15 puntos con relación a la media nacional. Y esto tira por tierra una interpretación que se ha hecho aquí en este Parlamento con mucha frecuencia, que bajaba el paro porque la gente se desanimaba a buscarlo. Este dato nos revela de una forma clara y nítida que no se produce ese desánimo en la búsqueda de empleo. Es un dato clarísimo y desde la prudencia, desde la esperanza y con el ánimo, le puedo asegurar, intacto, le digo que vamos a seguir trabajando porque sabemos que el camino es duro y el camino es largo, pero sabemos que estamos en el camino correcto. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta, señorías, es la número 242, formulada por el señor Hernández Sánchez, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Qué alegaciones ha formulado la Junta de Extremadura a la reforma local planteada por el Gobierno de España desde su inicio como anteproyecto de ley? Muchas gracias, señor Hernández. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Administración Pública. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia. El Gobierno de Extremadura ha tenido una participación reivindicativa y, sobre todo, garantizadora de los derechos e intereses de las entidades locales en la región de Extremadura. Y, como usted bien sabe, por ser miembro de la Comisión de Administración Pública, desde que en agosto del 2012 se tuvo conocimiento del primer borrador de este proyecto de ley, el Gobierno de Extremadura ha estado en esa posición defensora y garantista de los intereses y derechos de las entidades locales, de tal manera que ya el 17 de agosto se adhirió y remitió a la Secretaría de Estado de Administración Pública el manifiesto contra la supresión de las entidades locales menores. El 18 de octubre de 2012 se plantearon nuevas valoraciones y alegaciones en un documento completamente reivindicativo y muy crítico con el proyecto de ley, que se facilitó, como también usted bien sabe, a la Comisión Parlamentaria de Administración Pública, y planteado un nuevo borrador con importantes modificaciones a la propuesta inicial del Gobierno. Se volvió a remitir un documento a la Secretaría de Estado de Administración Pública el 21 de marzo de 2013, documento que se reitera nuevamente en la Comisión Nacional de Administración Local el 21 de mayo de 2013. Muchas gracias, señor consejero. Señor Hernández, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Señor consejero, ustedes no han planteado alegaciones. Eso que ustedes han planteado, utilizando la palabra de moda en esta Cámara y fuera de ella, en el argot gastronómico, ustedes han presentado un trampantojo. Un trampantojo. O sea, eso se parece a cualquier cosa menos a unas alegaciones. Tiene más parecido a un menú, a la carta de un menú de carreteras, que a unas alegaciones serias. Que, por cierto, lo que nos dieron en la comisión no tiene que ver nada con alegaciones. Silencio, señorías. No tiene comparación con las alegaciones que han formulado otras comunidades autónomas que sí han sido reivindicativas, claras y contundentes con esta reforma del Gobierno. Ustedes han estado como avestruces, con la cabeza bajo tierra, mientras este temporal ha estado azotando a toda la administración local de este país. Ustedes lo que han hecho es no querer molestar al señor Montoro, al ministro. No querían molestarlo porque estaban pendientes de ser premiados
de ser premiados por ser los campeones del déficit, perdón, los campeones de los recortes. Ustedes, al final, pues nada de nada. Ni ha habido premio, ha habido migajas y no ha habido alegaciones. Esa ha sido la realidad. La reforma, señor consejero, es una reforma irreal, es una reforma inservible, es una reforma innecesaria y es una reforma, lo voy a infecta. No acaba con las duplicidades, no racionaliza los recortes, no produce ahorro, menos aún hace sostenible a las administraciones locales. No resuelve, porque no resuelve el gran problema de los ayuntamientos, que es la financiación local. Y aquí en Extremadura y en toda España, de un plumazo, deja sin sentido a las administraciones, a las entidades locales menores. En Extremadura corren peligro 10.000 puestos de trabajo, de trabajadores de ayuda a domicilio, de centros infantiles, trabajadores sociales, trabajadores de apoyo a la mujer, trabajadores de inserción social, trabajadores de centros escolares, de residencias de mayores, pisos tutelados, centros de día, etcétera, etcétera. Acabará en nuestra región con los servicios básicos en la inmensa mayoría de nuestros municipios, en más del 99%. Afectará principalmente en nuestra tierra, en Extremadura, a las personas más castigadas por la crisis. Y en todo esto, la Junta de Extremadura no está en condiciones de asumir lo que le determina la transitoria segunda del proyecto de ley, no está en condiciones, porque lo está demostrando día a día, teniendo acumulada una gran deuda con los ayuntamientos que los tienen ahogados, y tampoco se contempla en su proyecto de presupuestos que han mandado a esta Cámara, porque no contemplan ningún coste adicional para cumplir esa disposición transitoria que marca el proyecto de ley. En definitiva, y como conclusión, señor consejero, mientras todo esto se está tramando en las altas esferas del Estado, en el Gobierno de España, ustedes permanecen y han permanecido indolentes, indiferentes, insensibles y siendo conniventes con esta reforma, que no es otra cosa que una reforma cruel, brutal e irracional, que acabará con nuestro modelo rural en Extremadura. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. La verdad es que yo creo que usted se ha equivocado de gobierno y de consejero, porque si hay un gobierno y una consejería, pero especialmente un gobierno, y esta mañana el presidente de este gobierno se lo dijo, reivindicativo y sobre todo defensor de los intereses de los extremeños, es este. Usted a lo mejor se ha omitido el dato de los recursos de inconstitucionalidad que ha planteado este Gobierno. ¿Omite usted el dato que si dice que somos un Gobierno o una consejería que mete la cabeza debajo de la tierra, olvide usted que este Gobierno, en contra del criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha segregado 2 municipios, que eso no lo ha hecho nunca prácticamente nadie. 2 municipios, señoría. Y le digo también más, señoría, léase usted, por favor, la documentación que se le remite, porque si se lee usted las valoraciones, el documento que se remitió al Ministerio, a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y que se le facilitó como miembro que es de la Comisión Parlamentaria, se dará cuenta que no es precisamente un documento seguidista ni que alabe la labor del Gobierno. Si se ha leído usted el manifiesto que asumió este Gobierno y que presentó también a la Secretaría de Estado, se dará cuenta que tampoco es un Gobierno ni una consejería seguidista. Y si se lee ya el tercer informe, el que se remitió en marzo de este año, se dará cuenta que tampoco es una consejería seguidista. Sería muy presuntuoso por mi parte decir que los cambios que ha habido en el borrador inicial del proyecto de ley han sido como consecuencia de las reivindicaciones de este Gobierno, pero sin duda alguna han influido en la medida de que ya no va a ser automática la supresión de entidades locales menores ni tampoco de mancomunidades, que tampoco ya se va a asumir ese coste estándar que se planteaba en el borrador inicial y que ahora va a haber un coste efectivo, u otra serie de reivindicaciones que se han hecho desde Extremadura de manera coordinada con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias y con la Federación Española. Por tanto, usted me parece muy bien que tenga su opinión en relación con el proyecto de ley, que a lo mejor en algún punto usted y yo podemos llegar a coincidir, pero por favor, no eleve el tono, no diga lo que no tiene que decir, porque precisamente si hay un Gobierno, y se lo repito yo creo que ya cada vez que salgo a este estrado, a hablar en público, si hay un Gobierno que defiende los intereses de Extremadura y de los extremeños, es precisamente el Gobierno del presidente Monago. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la última pregunta es la número 243, formulada por el señor Rodríguez Osuna, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El pasado Consejo de Gobierno extraordinario
de Plasencia, el presidente de la Junta de Extremadura afirmó que el 98,8% de las 417 medidas anunciadas estaban cumplidas o en marcha. Y en esa euforia desmedida, los distintos portavoces del Partido Popular en las distintas emisoras de radio y en las tertulias afirmaron que no es que estuvieran en marcha, es que estaban cumplidas. Lo reiteraron en distintas ocasiones. Y que ahora iban a poner en marcha nuevas actuaciones, ya que se habían cumplido las 417, el 98,8%. Mi pregunta es, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura sobre los compromisos en materia de energía durante la presente legislatura? Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Osuna. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Gracias, señor presidente. Mire, señor Osuna, los compromisos que son competencia de este Gobierno los tiene cumplidos casi todos. Y son los mismos que le mencioné en mi primera comparecencia de la Comisión de Agricultura, donde le expliqué las líneas generales que íbamos a seguir en esta materia y que se los he venido repitiendo una y otra vez cada vez que he intervenido en esta materia en este Parlamento. Y que, si recuerda, sobre todo era desarrollar una política energética realista, coherente y sólida. En eso estamos trabajando y, en cuanto a las competencias de los compromisos, están cumplidos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Rodríguez Osuna, tiene la palabra. Mire, señor consejero, es mentira. Yo he cogido el libro este tan famoso de la contracorriente, el libro blanco de las ideas y de las medidas, y dice: reactivación del sector de las energías renovables, reconvirtiendo proyectos termosolares en fotovoltaico y consiguiendo inversiones. Y pone, cumplido. Hombre, ¿cumplido dónde? ¿Me quiere decir cuántos proyectos ha reconvertido de termosolares en fotovoltaico y cuántas inversiones ha traído? Segunda, disponer de 3 plantas las más importantes de Europa, en Usagre, Calzadilla y en Bienvenida, y en Talaván. ¿Me quiere decir usted dónde están las autorizaciones administrativas? ¿Cuándo va a empezar el movimiento de obra? Que han ido a visitar 4 veces, pero no tiene la autorización administrativa para que empiecen esos proyectos. Dice, en proceso, apostar por la biomasa. El plan de biomasa que ustedes llevan al presupuesto siguiente eran las mismas ayudas que el Instituto de Ahorro y Eficiencia Energética, el IDAE, le daba a la Junta de Extremadura, que las ha quitado Rajoy. Y ustedes meten 600.000 euros de fondos propios para cubrir lo que Rajoy nos quita. Y pone en proceso. Creación de un centro regional de energía renovable dependiente de la Agencia Extremeña de la Energía. ¿Dónde? En proceso. Acción estratégica de eficiencia 2013-2014. En proceso. En relación con los regantes, revisar la tarifa fiscal eléctrica y apoyar nuevas infraestructuras y planes de viabilidad. En proceso. Oiga, más que cumplido, lo que ustedes son es un gobierno en proceso. En proceso de irse. En proceso de irse. Ustedes que mienten, y le voy a demostrar por qué mienten. Mire usted, en el año 2011, el programa 333A, energía renovable y eficiencia energética, ¿sabe usted cuánto dinero tenía? 8.321.000 euros. ¿Sabe cuánto tiene en el año 2014? El presupuesto expansivo en el programa 333A, 1.963.000 euros. 76,41% menos en ese programa solo, en el expansivo, Y en el programa 332A, de ordenación industrial y programa energético, en el 2011 9.174.000 euros y en el 2014, en el expansivo de ustedes, 6.980.000. Es decir, 2 millones menos, un 23,83% menos. Esa es la diferencia. Más del doble en el 2011 que en el 2014 en medidas de eficiencia energética. Y termino. Se acabaron los planes Renove, se acabaron las ayudas de eficiencia energética y ahora nos plantean, después de que nos quitan más de 10 millones de euros en ahorro de eficiencia energética, el Gobierno de España nos vende la deuda histórica como un logro. Pero si nos quitan 400 millones de los presupuestos del Estado, ¿cómo nos dice usted que 40 millones de deuda histórica es un logro? Pues es un auténtico tocomocho. Así que yo lo que le recomendaría es que de recursos de inconstitucionalidad no se vive, que el PSOE a nivel federal ha presentado 7 y las comunidades autónomas todas del Partido Popular en Murcia en Valencia han presentado otros 3 o 4. Que lo que... Muchas gracias, señor Rodríguez Osuna. El tiempo se ha cedido, señoría. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, señor Osuna, el problema, lo que diga usted está totalmente desacreditado desde el momento que le mintió y dijo, siendo falso, que 3 plantas a las que ha hecho mención se iban a ir a Extremadura. Por lo tanto, el sector sabe lo que es usted. Además, parte de un error de base importante, porque sus propias previsiones, las que hizo el Gobierno anterior, el Gobierno socialista, que están recogidas en el ADS de Extremadura, hacían unas previsiones de crecimiento del PIB
que no se han cumplido y también de una demanda energética para España y Extremadura que tampoco se han cumplido. Además, en la nueva regulación energética, no competencia nuestra, sino del Estado español, sabe usted que han quitado las primas y, por lo tanto, no nos movemos en el mismo escenario que estábamos, aunque en principio estábamos de acuerdo en que así no fuera. Como este Gobierno, ya se lo he dicho muchas veces, no es de piñón fijo, al contrario que usted y lo suyo, no hay más remedio que adaptarse a los tiempos que nos toca vivir y trabajar en ellos. Y hemos hecho y vamos a hacer lo que nos toca, que son, en primer lugar, defender los intereses de Extremadura en las cuestiones que nos consideramos injustas y perjudiciales, como tiene el ejemplo en los 4 recursos de inconstitucionalidad que hemos puesto y otro que viene en camino. Pero además de reclamar e instar al Gobierno, también vamos a apostar por el desarrollo energético de Extremadura y que esa energía dependa menos de la decisión que puedan tomar terceros. Vamos a impulsar el Plan de Bioenergía de Extremadura 2014-2020, cuya principal fortaleza, por eso lo hablaba al principio de una política energética sólida, es su financiación de fondos estructurales europeos para el periodo 2014-2020. Quiero destacarle también, señor Osuna, otras medidas que hemos puesto en marcha para favorecer el desarrollo de las renovables, entre ellas el Plan de Incentivos Agroindustrial 2013 o las ayudas a la financiación para la ejecución de instalaciones de energía renovable del tipo biomasa, solar, térmica o híbrida. Destacarle también, señor Osuna, la línea de financiación abierta a través del Fondo de Inversión y Diversificación de Ahorro de Energía dotada con 41 millones de euros, que por eso le hablaba de un proyecto sólido para financiar proyectos de eficiencia energética y energía renovable. En el Consejo de Gobierno extraordinario, como sabe usted, se destinaron 600.000 euros para ayudas al fomento de la bioenergía. Y seguimos trabajando junto a los promotores de los 3 grandes proyectos de Talaván, Usagre y Calzadilla de los Barros para que no se vayan, muy a su pesar, y tienen ya muy avanzados los temas. Siguen adelante a la espera solamente de que le pongan el punto de evacuación en la nueva planificación de red eléctrica que se va a producir próximamente. Me preguntaba usted por la valoración que hago de las políticas que estamos diciendo. Mira, yo no le quiero dar la mía, le voy a decir la valoración que hace el sector en los múltiples escritos y correos que nos manda y cómo valoran a este Gobierno. Le leo uno de ellos. En nombre de los accionistas y mío, os agradecemos mucho al Gobierno de Extremadura la defensa del sector de energía renovable que nos consta que estáis haciendo ante el Ministerio de Industria, incluyendo el recurso de inconstitucionalidad. Ojalá todos los gobiernos autonómicos nos defendieran como vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, el orden del día está agotado. Les emplazo mañana a la sesión que comenzará a las 9 de la mañana, en la cual se debatirá la enmienda a la totalidad de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014. Se levanta la sesión.